tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles de septiembre, 22 de septiembre ya. Saludo con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales de Cabecera, en donde nos puede seguir a través de YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y bueno, pues todas incluso el portal web que también está a su disposición. Y el día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás, Surya? Hola, ¿qué tal, Alberto, Héctor? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí, como siempre. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida, Surya. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, Surya. Hola, Alberto. Buenos días a todos. Buen día, pues aquí estamos ya para iniciar y bueno, pues uno de los temas que pues trae consecución con lo que se dio la semana pasada en relación a la despenalización del aborto, que tiene que ver ahora sí con el papel de los médicos, es decir, lo que viene a ser la objeción de conciencia, un tema pues también discutido en muchos sentidos, en muchos aspectos, por razones pues éticas, morales, religiosas, en fin, todo aquello que digamos que la objeción de conciencia es aquello que le permite o no decidir a una persona hacer o no algo que le obliguen en cierta manera, en cierta forma. Entonces, pues hablaremos de este tema que es sumamente interesante. Héctor, ¿cuál es tu opinión con esta pues decisión de la Corte de decir que sea el Congreso quien legisle sobre este tema de la objeción de conciencia? Bueno, tendrá que legislar el Congreso, pero ya siguiendo los parámetros dictados por la Suprema Corte en esta votación con la que concluyó todo el tema de la votación en relación a la interrupción del embarazo. Hay un exhorto, porque claro que es un poder que no le va a ordenar al otro, que regule la objeción de conciencia en materia sanitaria, pero le dice tomando en cuenta las razones sostenidas en esta sentencia. Y esto implicó que declararan la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud y los transitorios segundo y tercero del decreto por el cual había reformado la Ley General de Salud el 11 de mayo del 2018. ¿Por qué? Yo creo que al final de cuentas el tema de la conciencia pues es muy difícil de legislar. Y yo creo que en la práctica se van a dar muchas situaciones que realmente no vas a poder controlar, porque como me decía un amigo médico, bueno, si yo no quiero causar el aborto, pues no le voy a decir a la señora que porque mi conciencia me lo impide. Yo le voy a decir simplemente que su nivel de salinidad en la sangre o que trae chicle pegado en la cara o algo por el estilo, y por eso no le puedo provocar eso en ese momento. Ya después que regresen al hospital donde hay otra guardia, pero en realidad todavía va a ser difícil que lo puedan obligar. Yo no lo dudo que en los hospitales públicos del sistema de salud pública lo vayan a obligar en esta naturaleza. Pero también, ¿por qué obligar a alguien a ir en contra de sus principios religiosos? O sea, desde el punto de vista jurídico aplaudo la decisión. Desde el punto de vista de la falta de decisión en relación a los temas religiosos, pues creo que también debería ser salvable. Si yo estoy de guardia en un hospital y llega y me lo piden, mi religión me lo prohíbe o tengo algún conflicto existencial para ello, pues que lo haga alguien más de la guardia o se esperen al siguiente turno y punto, ¿no? Ese sería de entrada mi comentario. Sin lugar a dudas un tema pues escabroso, ¿no? Hasta cierto punto, porque podría dejar en un momento dado en estado de indefensión a los médicos, Surya. No, para nada. A ver, creo que el tema no se ha terminado de entender del todo. Lo que declaró inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con mayoría calificada de 8 votos de los 11 que integran el Pleno, de los 11 ministros que integran el Pleno, es el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, el cual solo preveía 2 supuestos en los que
se podía obligar a un médico a que practicara un procedimiento con el cual, por diversas razones de conciencia, pensamiento, religión, ética, whatever, pudiera él negarse, ¿no? El tema aquí no se está cuestionando el derecho humano a la objeción de conciencia. Lo que se estaba cuestionando era la regulación que existía en ese tema en la Ley General de Salud. Entonces, la semana pasada la Suprema Corte reconoció y reiteró la validez constitucional y en general como un derecho fundamental la libertad de conciencia de médicos y personal de enfermería. Entonces, eso no está en cuestión. La objeción de conciencia no es inconstitucional, es un derecho humano. Pero como ningún derecho humano puede ser absoluto, necesitas tener cierta graduación. ¿Qué significa esa graduación? Bueno, significa que los médicos están en plena libertad, y así lo van a estar, en plena libertad para decir soy objetor de conciencia, lo mismo el personal de enfermería. Los que no están en ejercicio de ese derecho, porque no lo pueden estar, son las instituciones de salud. Entonces, la carga va a venir para las instituciones de salud. Eso es lo que tiene que legislar de manera específica el Congreso, y así se lo está exhortando la Suprema Corte al Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir? A ningún médico se le va a obligar a realizar un procedimiento con el cual su conciencia, su religión u otras ideologías u otras razones con las que él no esté de acuerdo. Eso no va a pasar. Ahora, eso sí, la institución en la que labore ese médico objetor de conciencia tiene que asumir la responsabilidad de contar siempre con otro tipo de médicos que no sean objetores y que estén dispuestos a practicar la interrupción del embarazo, si así se solicite, u otros procedimientos. Aquí no solo estamos hablando del aborto, también estamos hablando, por ejemplo, del cese de cuidados paliativos. Por ejemplo, cuando los familiares de una persona que está o que tiene una enfermedad terminal, la persona les manifiesta que ya no quiere que le den esos cuidados paliativos y que, digamos, el cese ese cuidado para que se acelere su procedimiento, su proceso de muerte, ¿no? Esa es una determinación que pueden tomar las personas en toda libertad en México y que los familiares pueden comunicárselo a los médicos. No es eutanasia ni mucho menos, es cese de cuidados paliativos. La eutanasia no está autorizada en nuestro país. Entonces hay médicos que se pueden negar a eso también. No solo estamos hablando del aborto. El tema no es que a ningún médico, o sea, ni la Corte, ni el Congreso, ni la ley pueden obligar a ningún médico a cambiar de opinión. Lo que sí tiene que hacer el Congreso es decirle a las instituciones de salud que debe de contar siempre con personal no objetor y que la objeción de conciencia, ojo aquí, la objeción de conciencia es para médicos y enfermeras y enfermeros, no para personal administrativo. Si una persona, una mujer, llega y dice que quiere una consulta ginecológica porque quiere interrumpir su embarazo, el personal administrativo de inmediato lo tiene que canalizar con un ginecólogo o ginecóloga. Si ese médico especialista considera que su conciencia no le permite practicar la interrupción del embarazo, entonces de inmediato tiene que comunicarlo a sus superiores para que en esa institución se le canalice al solicitante, al paciente, pues se le canalice con un médico no objetor. Pero la objeción de conciencia es un derecho humano reconocido, así lo estableció ya la Corte, pero es un derecho humano que no es absoluto y por ende se tiene que atender necesariamente a las personas que soliciten ciertos servicios y que se enfrenten a la objeción de conciencia con otro médico que no sea objetor. Que incluso, déjenme hacer un comentario, que es a lo que yo me refería. Si el médico no quiere, pues que se esperen al otro turno. Hay una norma oficial mexicana que viene desde 2005, que dice claramente, y la retoma la Corte en su sentencia,
que dice que las instituciones públicas deberán contar con médicos y enfermeras capacitados en este tipo de procedimientos, no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, ojo, no dice otro médico. La propia Corte dice se deberá referir de inmediato al usuario a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad. Entonces, yo creo que la resolución, la recomendación de legislar va a contemplar ambos supuestos. Va a contemplar los supuestos de que en los mismos turnos de la institución de salud pública se contemple este tipo de no objetores, y si no los encuentran, pues se derive de turno, como yo refería, a otra clínica, no lo por manden supuesto. a otra clínica en cumplimiento de la norma oficial mexicana. Sí, eso sí, y el Congreso debe de legislar al respecto con todo este tipo de posibilidades que pudieran presentarse en los hechos, en la vida real, no solo en la cuestión legislativa. Ahora, el hecho de que un médico diga que se espere el siguiente turno, pues qué lástima de médico, perdón, ¿no? Porque la salud, o sea, ese es justo el tema que se abordó en esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El derecho a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho de los pacientes. A ver, Surya, pero yo soy consciente de esto. Si la persona tiene algún tema médico de urgencia, ni siquiera puede privilegiarse la objeción de conciencia. Sin embargo, si llega voluntariamente a someterse de un procedimiento de estos, pues no necesariamente la tienen que intervenir en el momento, la tienen que programar, y eso lo tienen muy bien determinado los médicos. O sea, no es porque la señora dijo, en este momento llego a la clínica, me presento en emergencia si quiero que me atiendan y quiero abortar en este momento. No, en emergencias no. Tiene que regular. O sea, si los señores no tienen, el médico dice, ahorita no puedo, pues que esperen el siguiente turno y no hay problema, y a lo mejor la programan para 3 días, 5 días, dependiendo de la carga de trabajo. También recordemos cómo están las instituciones de seguridad médica públicas. O sea, es imposible que te atiendan. Si pacientes que se están muriendo los dejan no te atienden. Sin atención, ahora imagínate una voluntaria que llegue con un tipo de estos y quiera que la atiendan de inmediato, es lo que yo estoy seguro que no se va a poder dar, porque todavía no llegamos a ese nivel de perfección igualito al de Suecia que nos prometieron. Bueno, en eso tienes razón. O sea, una cosa es reconocer los hechos, o sea, es verdad, en este país la salud pública pues es muy deficiente, y personas con enfermedades graves o un padecimiento agudo de pronto no los atienden en urgencias, ¿no? En instituciones de salud pública. Pero eso no quiere decir pues que nos conformemos con eso. O sea, hay que exigir que haya una atención adecuada, eficiente, de acuerdo al padecimiento que tengan los ciudadanos que acudan a las instituciones de salud, independientemente de que si se trata o no de la interrupción del embarazo. O sea, la exigencia es para todos los pacientes. Todos tienen derechos, y los derechos de los pacientes están, lo dijo la Corte en esta semana, están por encima. No se refirió solo a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo. Todos los pacientes, el que tiene una apendicitis, el que tiene gastritis, el que tiene diabetes, o sea, todos los pacientes tienen derechos, y estos derechos están por encima, son superiores al derecho de objeción de conciencia. Así es de que el médico objetor, para cualquier tipo de procedimiento con el que no esté de acuerdo, se tiene que hacer un lado de inmediato, avisarlo de manera oportuna para no dilatar la atención que se merece cualquier otro paciente. Entonces, yo creo que eso es lo ideal y en lo que se debe de legislar, es el exhorto de la Corte. Pero es cierto con lo que dice Héctor, lamentablemente no tenemos esa perfección o esas circunstancias que nos mereceríamos todos en este país. Ese sistema de salud de primera clase y de primera necesidad que es tan urgente.
Pero aquí yo lo que quisiera que aclaráramos es, al hablar de estas instituciones de salud, nos estamos refiriendo tanto públicas como privadas, porque esto va a ser un broncononón para aquellos hospitales, por ejemplo, que tienen cortes religiosas, ¿no? O que son operados por congregaciones, porque va a ser un tema muy complejo, ¿no? Eso no lo determinó la Corte, va a salir, digamos, en los detalles, ya cuando se publique la sentencia completa. Forma parte de los lineamientos o parámetros mínimos que va a establecer la Corte como exhorto al Congreso para que se legisle al respecto. En ese tema, perdón, Héctor, a mí me parece que no creas que es tanto, porque aquí ya tenemos la experiencia en la Ciudad de México con el tema del aborto y la interrupción del embarazo. Empezó en instituciones de salud, pero ahora cualquier hospital privado lo hace en la Ciudad de México, realiza este tipo de procedimientos. Cuando se trata de cobrar, las instituciones privadas de salud, por muy religiosas o el origen religioso que puedan tener, se les olvida. Y aquí hay atención en hospitales que cobran, son modestos sus honorarios, y hay hospitales de 5 estrellas, conocemos cuáles son, que no hay ningún problema. El tema es que se pueda pagar el servicio. Pero por otro lado, pues el hospital puede reservarse el derecho de admisión, porque al final de cuentas es un contrato entre particulares, el de la atención médica privada. Entonces yo puedo fijar los parámetros de qué tipo de pacientes voy a recibir y por qué los voy a recibir. Ya solo que sea una emergencia médica, la ley de salud no me obliga a atender un determinado tipo de pacientes. Inclusive, a pesar de la propia ley de salud, cuando llegan con una persona que no es del interés del laboratorio recibirla, no la reciben y no le ponen sanciones adecuadas, menos en un caso de estos, donde si el hospital decide no recibir este tipo o no practicar este tipo de procedimientos, pues no los vamos a poder forzar. Claro. Pues es interesante el tema de la objeción de conciencia que, bueno, ya nos han aclarado, ya se ha visto la forma en cómo debiera de operar y esperemos qué es lo que deciden a final de cuentas los legisladores en torno a, pues, estas modificaciones a la Ley General de Salud, que estaremos dándole seguimiento en lo sucesivo. Y bueno, vamos al tema que también pues ha generado pues ciertas confrontaciones en cierto momento sobre este acontecimiento que ocurrió en Salamanca, donde pues el fin de semana hubo un bombazo ahí en Salamanca y por motivos de una fiesta llevaron un regalo y le explotó al homenajeado una bomba y bueno, pues 2 personas al parecer fueron las que resultaron pues muertas en este incidente y bueno, pues se habló de que es terrorismo, no es terrorismo. ¿Qué han decidido las autoridades con todo esto, Surya? Pues bueno, de entrada a todas luces, por las características del ataque, eso es terrorismo. O sea, no importa la opinión que tengan las autoridades de Guanajuato o el gobierno federal, o sea, las características de este tipo de hechos son terroristas por el tipo de arma que se está utilizando en contra de un grupo o de una persona. Entonces, yo creo que o sea, hay que preocuparnos mucho cuando la delincuencia, ya sea común u organizada, empieza a utilizar este tipo de elementos. En Jalisco, bueno, tenemos también experiencia en eso. Acuérdense el coche bomba que explotó afuera del Camino Real en los años 90, que, o sea, igualmente se calificó como un acto terrorista perpetrado por grupos del narcotráfico. Entonces, aquí el autor sí es importante que se determine, pero de cualquier forma yo creo que hay que preocuparnos porque se estén dando este tipo de actos delictivos utilizando metodología propia de los grupos terroristas. Hay que decirlo claramente. Y hoy, o hace unas horas, ayer, hace unas horas, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, dijo que no, que siempre no se considera, o ellos no lo considerarían terrorismo porque era un ataque que iba directamente a la persona que recibió el paquete.
Lo cual, bueno, pues es su opinión, lo que no implica que eso le quite el tinte de terrorista. No importa si el autor es uno o varias personas, y si la víctima es, o a quien iba dirigida la acción terrorista es una o un grupo. Independientemente, el hecho de utilizar una bomba y hacerlo con este mecanismo de que se lo lleva otra persona. De hecho, quienes entregaron el paquete, uno de ellos está gravemente herido. Entonces, todos estos elementos nos hablan de que pues no hay un Estado y una procuración de justicia de manera eficiente, y por eso o sea, la violencia en Guanajuato ha escalado a estos niveles. Independientemente de lo que opine el gobernador, a mí me parece que es muy preocupante, y que pues, no solo las autoridades de Guanajuato, sino también la Procuraduría General de la República y la Sedena, por el tema de los explosivos, deben de intervenir para determinar y deslindar todas las responsabilidades. Pero yo creo que sí es muy preocupante. Héctor, ¿tú cómo ves este acontecimiento acá en Salamanca? Mira, independientemente de la clasificación que se le quiera dar con la palabra terrorismo o no, desde el momento en que quieres causar pánico, y lo más seguro es lo que se comenta en los medios de prensa de ese estado, es que fue en relación a que no quisieron pagar la cuota de la protección de la plaza. Que ya es muy común en esa zona que los extorsionen a los empresarios con el pago de una cuota por una supuesta seguridad que te venden. Y que esto fue un tema precisamente para causar el desconcierto de los demás empresarios, para que sepan que sí tienen que pagar el pago de la plaza. Desde el punto de vista jurídico, pues hay que recordar que hay una ley federal de armas de fuego y explosivos, y que el uso de un explosivo compete exclusivamente a la autoridad federal. La poca intervención será facilitarle a las autoridades federales, y el artículo 1 de la ley le dice: la aplicación de esta ley corresponde al presidente de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las demás autoridades federales en caso de competencia. Entonces, claro que este tema es de situación federal. El que tiene que hacer la investigación y no estar tratando políticamente de destruir o pegar al fiscal del estado es responsabilidad de la federación, y la federación es la que tiene que intervenir. Las investigaciones, los levantamientos que haya hecho el médico forense, los técnicos forenses, se los tienen que entregar a la autoridad federal, porque tiene que ejercer sus facultades precisamente, y tiene que ejercer la facultad de atracción. Hubo un explosivo de por medio, y eso implica que el delito sea federal, sin lugar a dudas. Que de momento no ha ocurrido todavía esa atracción, ¿verdad? Por parte de No, al revés, están echando la bolita y diciendo: no, es que te toca a ti, me toca a mí. Ya ves que el presidente de la República traía pleito con el fiscal de ese estado desde hace tiempo. Entonces ahora están queriendo sacar raja política para quemarlos, pero en realidad pues le toca a la federación. Sí, no, es un tema que pues queda claro, así como lo están explicando, a quién es responsable llevar a cabo el proceso de investigación de este tema. Pero bueno, pues son circunstancias que se viven en México, lamentablemente, y que bueno, pues no estamos exentos a ello cuando hay pues un narcoestado en nuestro país. Así es de que pues vamos cuidándonos mejor. Pero también vamos a darle un giro también a la información, pues resulta que hay una sentencia. Surya, platícanos de esta sentencia con respecto al Tribunal de Pleno de la Suprema Corte de Justicia por una acción de inconstitucionalidad. Háblanos de qué se trata, y es contra Jalisco. Sí, es contra Jalisco. Bueno, como siempre, la Corte arreglándole la plana a los congresos de las entidades federativas por la mala técnica legislativa que tienen, por la forma en la que se realizan algunas normas, se reforman estas reglamentaciones,
violando derechos humanos. Eso es lo que ocurrió con esta acción de inconstitucionalidad que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación y que declara la invalidez del decreto número 27.815, 70/20, en el que el Congreso de Jalisco reformó diversos artículos de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad de la entidad de Jalisco. Esto se publicó el 27 de febrero de 2020. Esta reforma que hizo el Congreso jalisciense se publicó en el periódico oficial, entró en vigor el 28 de febrero del año pasado, pero se impugnó ante la Suprema Corte a través de una acción de inconstitucionalidad y de manera unánime los 11 ministros votaron por la invalidez de estas reformas, que significa que la expulsaron, lo que reformó en esta norma para la discapacidad el Congreso de Jalisco ya no existe, lo expulsaron del sistema jurídico mexicano porque es inconstitucional, de manera específica, porque en el tema de los derechos de personas que viven con discapacidad, pues se tiene que tomar opinión, se debe de consultar directamente a los involucrados. Además de que los diputados de Jalisco simularon que estaban haciendo reformas, replicando, entre comillas, lo que se establece en la ley general que rige para todo el país en el tema de los derechos de personas que viven con discapacidad. Sin embargo, en la realidad estas reformas le estaban restando derechos a estos grupos que viven una condición específica que se debe de proteger. Entonces la Corte decidió que, bueno, es inconstitucional y le da un plazo de 18 meses, sí, de 18 meses, a partir de este mes, para que el Congreso de Jalisco, de nueva cuenta, haga una legislación tomando la opinión de las personas que viven con discapacidad y que considere los estándares que ya se establecen tanto en la Constitución y en la ley general que está dedicada a la protección de estos grupos, para que el mismo Congreso emita una norma que no viole los derechos humanos. Entonces, lamentable de que sea a nivel federal. Luego dicen, es que hay mucho protagonismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues qué bueno, porque resulta que los legisladores, no solo los locales, sino también a nivel federal, cometen cada error, o sea, no están capacitados, no tienen una técnica legislativa, no son abogados, y ni siquiera, que tampoco están obligados para ello, pero pues sí sería bueno que se asesoraran con personas no solo que supieran hacer normas, sino que también entendieran la nueva dinámica y los nuevos paradigmas de derechos humanos que se viven en nuestro país, porque si no quieren que la Corte sea tan protagonista, pues que hagan mejor las cosas en los poderes legislativos. Héctor, pues una vez más ponen en paz al Congreso en este sentido, ¿no? Mira, digo, son errores que se cometen muchas veces de buena o mala fe. Hay que reconocer que a nivel federal los legisladores no legislan, levantan la mano aprobando todo lo que manda el presidente de la República. Aquí legislaron más o menos bien durante el trienio y lamentablemente se quemaron al final de este trienio porque empezaron a sacar leyes a rajatabla y hacerlo, y debido a esa falta de técnica legislativa, luego tiene que venir la Corte a hacerles la plana en una acción de inconstitucionalidad y corregirle. Pero yo aprovecharía el poquito tiempo que nos queda para hacer un comentario y pues criticar al señor gobernador del estado vecino, porque si lee el artículo 139 del Código Penal Federal, es muy claro en definir lo que es acto terrorista. Y dice que quien usa instrumentos explosivos o armas de fuego, que por cualquier otro medio violento intencionalmente realiza actos en contra de bienes. Se nos fue Héctor.
Pues, ¿qué decir, Surya? Bueno, lo que estaba comentando Héctor de lo que se establece en la legislación federal con respecto al terrorismo, la verdad es que tiene razón. O sea, ya lo decía yo al principio en mi comentario, la verdad es de que independientemente de lo que opine el gobernador de Guanajuato, todas las características del hecho de la explosión de esa bomba es un acto que debe de ser investigado por la federación porque hubo el uso de explosivos y tiene todas las características de lo que es un acto terrorista. Yo recuerdo, y seguramente tú también lo recuerdas, Alberto, cuando explotó el coche bomba allá afuera del Hotel Camino Real en Guadalajara, la verdad es que fue un escándalo. O sea, no solo en Jalisco, o sea, estaba todo el mundo escandalizado por el tipo de acción terrorista que ya se estaba viviendo en nuestro país en aquellos tiempos. Entonces, el pensar que este tipo de acciones se están repitiendo, la verdad es que sí, es muy lamentable. Sí, recordamos aquel evento en el que se celebraba una fiesta de 15 años, donde un famoso grupo musical tocaba en ese hotel de Avenida Vallarta, cerca de la Cámara de Comercio, por cierto, en el Camino Real, como tú lo mencionas. Y bueno, pues fue un acontecimiento que llamó la atención no solamente a nivel nacional, como lo dices, sino a nivel internacional, donde se suscitó pues lamentable suceso, ¿no? Que, bueno, ya Guadalajara ya venía padeciendo algunos males como desde las explosiones del 22 de abril, que no sabemos también si eso sea o no terrorismo por lo que ocurrió en aquel entonces, ¿no? Ya está Héctor aquí con nosotros. Héctor, nos comentabas, perdón. Y te decía que el artículo 139 del Código Penal Federal es muy claro en definir los elementos del tipo de delito de terrorismo y encaja perfectamente bien el uso de explosivos en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas que produzcan alarma, temor o terror en la población. Claro que una bomba, un restaurantero, que afortunadamente se detonó afuera, no adentro de la fiesta. Imagínate el número de víctimas que hubiera causado el que la persona del cumpleaños hubiera abierto ese paquete al ingreso del restaurante. Entonces digo, lamentablemente la pérdida de vidas humanas, pero qué bueno que fueron curiosos y lo abrieron afuera y no adentro. Sí, lo que hubiese implicado, ¿no? Lo que estábamos comentando ahorita con el caso de este incidente del Camino Real que decía Surya, y eso que fue también fuera, o sea, fue un coche el que explotó, y fíjate la magnitud del impacto que tuvo este explosivo, ¿no, Surya? Sí, fue muy fuerte. Lo del Camino Real fue realmente un escándalo a nivel nacional e internacional. Bueno, al grado yo recuerdo que parte del coche bomba que explotó, pues se encontró en los techos de los negocios de la Gran Plaza. O sea que a esa distancia pues, llegaron algunos restos del automóvil por la fuerza que implicaba el explosivo utilizado. Y de inmediato, obviamente, eso lo asumió la Fiscalía, entonces Procuraduría General de la República. O sea, ahí no hay pierde, ¿no? En el caso de Guanajuato, y están ahí entre la Federación y el Estado diciendo que a ver a quién le toca por las características o quién era la víctima. No, el tema, como dice Héctor, es de la Federación y de inmediato se debe de cualquier investigación previa que hayan hecho las autoridades locales, tienen que remitir a la Fiscalía General de la República para que sean estas las que asuman su responsabilidad en la investigación y sanción, posible consignación de quienes sean los responsables. Así es. Bueno, nos desviamos un poquito retomando el tema de lo de Guerrero, pero bueno, con respecto a lo de la ley de discapacidad acá en Jalisco, pues es un acontecimiento que también pues es otro revés para el Congreso del Estado. Y bueno, esperemos, bueno, que no creo que ya le toque esta legislatura, pero sí a la que viene pues, tendrá que trabajar de una mejor forma este proyecto de ley que, pues, como dice Surya, tendrá 18 meses para poder volverlo a presentar. ¿Es así, verdad, Surya? Sí, ese es el plazo que le da la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad. Tienen 18 meses el Congreso de Jalisco para hacer una nueva reforma. De lo contrario, bueno, se va a quedar como inicialmente fue aprobada esta legislación, o sea, sin la reforma de 2020. Así es. Héctor, ¿algo más que apuntar? No, pues hay que estar muy al pendiente de esto.
y de la ilegal auto de vinculación a proceso del maestro Cotero Verdal, que se me hace una exageración totalmente fuera de... Pues vamos a ver si es político, ¿no? Totalmente político. Totalmente, ¿verdad? Fiscalía, Por donde le ¿no? vean. Por donde le vean. Es un tema Así es. totalmente político. Pues llegamos al final del programa. Gracias, Uria. Gracias, Héctor. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes en más de El Timbre. Que tengan un resto de semana formidable. Hasta entonces.